Bueno, esta noche, sabe que estamos en el lema, nadie se queda atrás. Y esta noche, esta enseñanza la he titulado Justo y Necesario. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hace algún tiempo, quiero contarles esta situación. Hace algún tiempo en mi familia hubo una fractura, y fue a raíz de una persona externa que se hizo un mal comentario, y una de los integrantes de mi familia dejó de volver donde mi abuela, dejó de asistir por cierto tiempo, y nos dolía mucho, ¿sabe? Porque mi familia somos pocos, pero siempre hemos sido muy unidos. Y era triste de pronto un diciembre, o era pronto una festividad, o siempre que veníamos hacía falta esa persona, porque un mal comentario había dañado su corazón y no había vuelto, se había enojado. Cuando mi abuela fallece el año pasado, Dios usó a mi esposo para traer restauración y sanidad. Y a partir de ese momento, las cosas fueron sanadas, se pidieron perdón y todo volvió a la normalidad. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque vemos la escena, vemos cuando Pedro ve a Malcom, que va ahí a apresar, a decir, no, este es el Malcom, iba detrás de Judas. Judas, ¿se acuerdan que fue el que vendió a Jesús? Y Pedro, en su emoción, cogió y dijo: bueno, voy a hacer algo porque este hombre va a dañar a Jesús. Y nosotros a veces tenemos que ser sabios, amén. Y esto explica por qué Pedro atacó a Malcom. Él lo atacó porque él quería guardar ¿a quién? A Jesús. ¿Era malo lo que él iba a hacer? No, no era malo, porque él quería cuidarlo. Pero lo que él estaba haciendo sí era malo, porque Pedro quería hacer su propia justicia, sabiendo que Jesús tenía que cumplir un propósito. ¿Cuántos me están entendiendo? Pedro quería intervenir en el asunto, pero Pedro no era legal. No había una legalidad en Pedro. ¿Por qué? Porque vemos que más adelante, ¿qué hace Pedro? Niega a Jesús. Lo negó, hermano. El mismo que fue a defenderlo y que dijo: contigo hasta la muerte, lo negó. Y Pedro no podría o no dimensionaba lo que estaba sucediendo espiritualmente cuando él hizo esa acción hacia este siervo del sacerdote, porque ahí dice que era el siervo del sacerdote. La palabra dice en Romanos capítulo 2, verso 1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces ¿qué? Lo mismo. ¿Qué hizo Pedro? Tomó la rienda del asunto y le mochó la oreja. Hizo justicia por sus propias manos. Se creía el justiciero. Pero cuando nosotros señalamos o cuando nosotros queremos hacer algo, ¿cuántos saben que usted señala así y eso de acá lo señalan a usted?
Y nuestra vida es así. Yo doy para allá, pero yo también voy a recibir. ¿Sí me hago entender? Y el Señor nos habla y nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos, porque eso mismo que nosotros estamos juzgando, en algún momento lo podemos vivir. En algún momento lo podemos vivir. Y hay circunstancias en nuestra vida que Dios permite que ocurran. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter, permite para enseñarnos que la soberanía de Dios es infinita, para tirarnos al piso y decirnos: es que estabas muy altivo, muy orgulloso y tenías que volver a caer allá en la tierra para poderte levantar nuevamente. ¿Cuánto lo entiende? Así hace Dios con nosotros. A veces decimos: pero ¿por qué me está pasando esto? Pero es porque Dios lo está permitiendo para que tú y yo seamos formados, seamos moldeados. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo tiempos acelerados, en los cuales estamos esperando la venida del Señor. ¿Cuánto lo creen? Pedro tomó, para él fue la decisión, la mejor decisión, atacar al siervo, pero esa decisión que Pedro tomó fue una decisión basada en su emoción, la cual era justificada. Es que yo tengo que decir, yo tengo que hablar, porque es que es así, yo te tengo que contar. Bueno, guacho, como digo yo. Porque él pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pedro no veía nada malo, porque él decía: es que yo tengo que defender a Jesús. Hay una frase que dice: el abogado de los pobres, ¿no? ¿A cuánto le han dicho que son los abogados de los pobres? Y lo correcto no era eso, lo correcto era no hacerle daño al siervo. ¿Por qué? Porque las decisiones que yo tengo que tomar no las debo de tomar en mis emociones, en mi carne, en mis deseos, sino en el plan de Dios para mi vida. ¿Cuánto me entienden? Cuando yo tomo las decisiones en mis emociones, voy a dañar mucha gente. ¿Sí o no? Mire lo que pasó en mi familia. Abrieron la boca, dañaron un corazón. Bendito Dios que mi abuela sufría mucho, porque hacía mucha falta esa persona, siempre hizo mucha falta. Y nunca volvimos a pasar una Navidad igual, nunca, porque hacía falta una persona. ¿Por qué? Porque a veces pensamos o hablamos más de la cuenta, o a veces pensamos que lo que estamos haciendo es correcto porque tenemos la justificación de nuestras emociones. Y Dios nos está diciendo: nosotros no podemos juzgar, porque de la misma manera vamos a ser juzgados. ¿Sí o no? Hay un dicho que dice: el que escupe para arriba, en la cara le cae. Muchas personas piensan que todos somos perfectos. ¿Cuántos que se creen perfectos aquí? Yo creo que ninguno, ¿no? Yo creo que ninguno. ¿Qué tal que nosotros entendiéramos la bondad de Dios? ¿Qué tal que nosotros pudiéramos entender la magnitud del amor de Dios que nos tiene a nosotros? Porque, a ver, ¿qué tal que nosotros llegáramos a la iglesia y entonces en la iglesia estuvieran expuestos tus pecados? Entonces entró Janet González, los pecados de Janet, los pecados de Vidal, los pecados de Mera, los pecados de Mauricio, los pecados de todos nosotros fueran expuestos a la luz pública. ¿Usted entraría? ¿Usted entraría a la iglesia? Yo no entro. No me cambio el nombre. Yo no entro, yo me cambio el nombre, hermano. Yo me lo cambio.
Porque uno llega a la iglesia es para ser ¿qué? Restaurado. El domingo estábamos en y nos invitaron a la inauguración de una iglesia de unos pastores. Y un pastor hablaba y me hizo dar mucha risa, pero es verdad. Él tiene una iglesia que él restaura a mucha gente. Y él decía, él estaba como decir, enojado con el pastor que tenía como a 2 cuadras más, porque él restauraba a la gente, pero la gente se iba al final para la iglesia de él. Pero el pastor no sabía que el otro no sabía que él estaba enojado por eso. Y un día lo invitan a una conferencia y es en esa iglesia. Y él miraba y él estaba súper enojado, furioso. Pero Dios le dice, tienes que pedir perdón. Y él se para y públicamente le pide perdón a ese pastor. Pastor, yo estaba enojado con usted. Y el pastor lo mira y le dice, ¿por qué? Ni siquiera te conozco. Y le dice, porque es que yo restauro a la gente y la gente se me va para su iglesia. Pero yo entendía que así es el reino. Amén. Dios nos ama, ¿cuánto lo creen? Dios nos ama infinitamente, hermano. Dios nos ama de una manera poderosa. Que yo he aprendido a amar al que más daño le hace a uno. ¿Se entiende eso? Sí que es duro, hermano. Pero uno es moldeado, machacado, pisoteado, pero Dios saca ese aceite dentro de ti. Y a veces nosotros no tenemos o pensamos que la misericordia de Dios es para unos y para otros no. Yo conozco muchas mujeres muchas mujeres que conozco en la iglesia. Sé su condición porque se han acercado a mí, han buscado de mí, las he ayudado, las he restaurado, las he ayudado a levantar. Pero ellas pueden decir, la pastora nunca me juzgó. O habrá alguien aquí que diga que la pastora me juzgó. Porque yo aprendí, hermano, que yo no podía juzgar, porque por lo mismo que juzgaba, un día yo podría vivir eso. Y déjenme decirle que hay cosas que ustedes han vivido que yo no las quisiera vivir. Para nada, para nada. Y cuando Pedro hace esto, Pedro lo hace en sus emociones y él dice, para mí eso es lo correcto, es lo que está bien y lo voy a hacer. Pero si hubiese sido lo correcto, Jesús lo hubiera dejado ahí que se desangrara. ¿Qué hizo Jesús? Le sanó su oído. Espiritualmente Pedro quería hacer cenar al siervo, porque el oído derecho es por donde el significado del oído derecho, la oreja derecha, es donde nosotros recibimos la bendición de la palabra de Dios. Miren lo tremendo que es nosotros tener la espada en la mano y cortarle a la persona. ¿Y cómo lo cortamos? A través de lo que hablamos, a través de lo que decimos. Tal vez en tu casa tú te sientas a hablar de lo que pasó con Julanito, con Sutalejo, y no sabes que de pronto le estás dañando el corazón a tu hijo. Y cuando tu hijo crezca dice, ¿sabe qué? Yo no quiero ser más cristiano porque es que ya estoy hasta aquí de todo lo que usted me ha hablado de la iglesia. Qué triste, ¿no, hermano? Que por culpa de nosotros esos pequeñitos no lleguen. Porque hemos hablado tanto, hemos vituperado tanto. Así sea una conversación sencilla, pero le dañamos el corazón a la gente. El que mucho quiere saber, mucho quiere contar. Aquí hay mucha gente que ha conocido ¿cómo se dice? La bull. Otra vez esa bendita frase. ¿La qué? La bull, esa cosa. Dios mío, eso, usted me entendió. Ha conocido esa parte de mí, de mi familia, de su líder, y no le ha importado.
ha quedado ahí al pie del cañón, ha quedado ahí parado, porque saben que su mirada en quién está puesta, en Jesús. Si yo hubiese puesto mi mirada en mi pastor cuando fui recién convertida, no estaría aquí. Así de sencillo. Hay gente en esta iglesia, y aquí está en este lugar, una mujer que siempre el enemigo ha querido dañarle el corazón a ella, hablándole, llevándole gente a hablar mal de nosotros. Pero ella ha sido tan sabia, y yo la bendigo porque ella ha sido tan sabia, que dice: si usted tiene que decir algo de los pastores, vaya y se lo dice a ellos. Poquitos así, hermano. Y a veces pensamos que nosotros tenemos que ir y rajar, porque le conocí esa vaina. Dios mío bendito, ayúdame, Señor, con eso. Y entonces ya me creo yo el que tengo que venir a hablar y decir y ponerme en silla de juez. Y es que yo tengo la razón, y es que porque yo tengo la razón, yo lo puedo hacer. Cuando no estoy pensando espiritualmente lo que eso va a acarrear sobre mi vida. Cuando no estoy pensando que Dios cuida hasta el más indefenso. Si tú y yo deseamos caminar en el Espíritu, todos nuestros actos deben ser gobernados por los principios de Dios. ¿Cuánto me entienden? Antes de actuar, debemos de pensar la magnitud de lo que voy a hacer y tener en cuenta que todo lo que yo haga va a tener una consecuencia buena o mala. ¿Sí me entienden? Pero hay algo que siempre a nosotros nos vuela la cabeza. Se lo digo porque, a mí cuando yo recién llegué a los pies de Cristo, yo no podía entender cómo Dios era tan misericordioso. Y yo no podía entender cómo el Señor podía perdonar y usar a alguien que estaba mal. ¿Sí me hago entender? Yo no lo podía entender. Y un día, por eso le dije, ¿qué tal que el Señor colocara tus pecados afuera de la iglesia? Y un día yo le decía al Señor: Señor, enséñame esto porque yo no lo entiendo. ¿O ustedes lo entienden? A veces es fácil, es difícil, uno como que, ¿pero qué? Pero Dios, ¿cómo hace eso? Dios tiene misericordia del que Él quiere. Y un día el Señor en ese sueño me dice, yo le decía: Señor, revélame esto porque no lo entiendo, estoy tapada, estoy cerrada en esta parte. Y un día el Señor me dio este ejemplo que yo les di ahora. Me dice: ¿qué tal que yo expusiera tus pecados públicamente? Y todo el mundo te miraría y te diría: wow, allá va, allá va. ¿Cómo te sentirías? Y yo: no, pues Señor, yo ni vuelvo a esa iglesia, yo no voy. Y el Señor me decía: mira, estos son tus pecados. Y me los enumeró, hermano, en el sueño. Yo tengo unos sueños bellos. Y el Señor me enumeró. Y el Señor me decía: mira lo que hago con ellos. Y los borra. Y yo le decía, yo lloraba, ¿no? En el sueño. Yo creo que hasta lloraba físicamente. Y yo le decía: Señor, ahora entiendo tu misericordia y tu bondad. Pero nosotros no la tenemos. Yo le decía: Señor, ayúdame a tener misericordia, así como tú tienes misericordia. Ayúdame, Señor, a poder entender que esta persona está haciendo daño, pero yo sé, Señor, que tú te encargas de eso. Y es imposible, a veces las cosas que Dios hace para nosotros es imposible entenderlas. Pero Dios me hablaba y decía: cada persona que falla tiene una oportunidad de Dios.
Cada que tú y yo le fallamos al Señor, y si nos arrepentimos, vamos a tener ¿qué? Una oportunidad. Mateo capítulo 18, verso 33. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿no deberías de haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Wow. Y me voy a la escena donde Jesús va a sanar la oreja de Malco. Yo me imagino a Pedro. Habrán Pedros en esta noche aquí. ¿Cómo lo vas a sanar? ¿En serio le vas a volver a poner la oreja? Pero es que te va a hacer daño. ¿Lo vas a hacer? Señor, pero es que es un pecador. Señor, pero es que me hizo daño. Señor, es que todo el mundo tiene que saber lo que hizo. Yo me imagino a Pedro hablando, pensando, ¿no? Una escena así, salgámonos del contexto. Señor, no lo hagas. Y Dios lo hace, porque Él muestra su misericordia. Y a veces nosotros no entendemos que Dios puede restaurar. ¿Cuánto lo creen? Y lo más tremendo es que días después, el mismo Pedro, arrebatado, el mismo Pedro que no tenía compasión, el mismo Pedro que sacó la espada y porque es que yo tengo la razón. Ese mismo Pedro, 3 días después, entendió que le había fallado al Señor. Entendió que había sido desleal con Él. Entendió que Él también había y podía fallarle. Nosotros no somos exentos. Ninguno de nosotros somos exentos. A nosotros nos dijeron, ¿cuántos estuvieron en Veraca aquí? Poquitos, ¿cuántos? Dios habló de un avivamiento, ¿no? ¿Sí o no? Dios habló de un avivamiento. Dijo, viene un avivamiento para esta iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Cómo se llama? Fuego Santo. El nombre, ¿cómo fue que yo coloqué? El nombre tiene un destino, ¿cómo es? Todo nombre tiene un destino. Todo nombre nos lleva a algo. Fuego Santo. Bendito Dios que te dio ese nombre, ¿no? Porque ¿sabe qué significa Fuego Santo? Que nosotros vamos a ser pasados por el fuego para que Dios nos santifique. Y para que haya un avivamiento tiene que haber un arrepentimiento. Y hay veces que tenemos cosas en nuestro corazón, cositas por ahí escondidas, escorias, digo yo, que no pensábamos que las teníamos. Y Dios las saca, las remueve, porque es que Dios va a santificar esta iglesia. Es que Dios va a traer un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Gloria a Dios. Porque sin arrepentimiento no va a haber un avivamiento. Y Dios nos está llamando en este tiempo a examinar nuestro corazón. Dios nos está llamando en este tiempo a pasar más tiempo con Él. ¿Sabe para qué? Para que podamos nosotros empezar a sacar esas pequeñas zorrillas que van a hacernos perder la gran bendición. ¿Cuántos lo están entendiendo? La oración diaria nos va a sostener para estar preparados y fortalecidos en medio de la crisis. ¿Sabe por qué muchas personas dicen, ay no, pero está como si nada, ay no, pero se le murió fulano, perencejo, y no, como es cristiano, no lloran o no les duele tanto? ¿Cuántos han escuchado eso? Y es que cuando uno está en la presencia de Dios, cuando uno busca a Dios intensamente, Él
lo fortalece a uno. Cuando yo entendí que cada uno le dará cuentas a Dios de su vida, de sus actos, cada uno se va a enfrentar cara a cara con Dios, dejé de preocuparme. Porque yo me preocupaba por ustedes, ¿saben? Yo me preocupaba y yo le decía yo le decía a veces a mi esposo, ay no, pero yo no entiendo por qué hacen esto, Dios mío. Y yo oro y yo oro y yo veo que como que tuvieran una venda mágica, porque yo oro mucho por ustedes. Cuando ustedes me dicen o vienen a consejería, no crea que la consejería quedó ahí. Es una carga, es algo que ya siento en mi corazón y empiezo a orar y empiezo a orar y empiezo a ver resultados. Pero hay personas que quieren ver al que falló agonizando. Hay personas que quieren verlo o ver a la persona que le falló al Señor ahí muriéndose. Es que yo te tengo que ver, porque es que es justo y necesario, ¿no? ¿Sí me están entendiendo? Pero ¿saben? Dios trabaja en silencio. Lastimosamente, Dios trabaja para usted. Vengo a bajarlo de esa nube en silencio. Y tal vez ni cuenta te darás el proceso que está viviendo la persona. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce tu corazón perverso. Porque tenemos un corazón perverso, hermanos. Es que yo lo tengo que ver, o yo la tengo que ver para sentir un fresquito. Antes decían eso, ¿no? Es que yo, ay no, porque tengo que sentir un fresquito cuando alguien que te había hecho algo malo a ti, tú veías que esa persona le iba mal. Ese es nuestro corazón perverso. Y como Él conoce tu corazón y mi corazón, hay cosas que tú no vas a ver. Hay cosas que Dios va a trabajar en el secreto con la persona. Hay cosas que Dios va a hacer. Pero como nos creemos jueces, justicieros, entonces tenemos que dañar y destruir al más pequeño. ¿Cuántos de nosotros de verdad sabemos si la persona a la cual estamos vomitando el veneno es una persona que tiene un corazón fuerte en Dios? ¿Cuántas personas o cuántos podemos dimensionar o ver que aquella persona que le vamos a soltar algo fuerte está preparada para recibirlo? ¿Usted cree que esa persona no costó precio de sangre? ¿Usted cree que Dios, si esa persona se aparta de los caminos del Señor por culpa suya, Dios no va a demandar esa sangre sobre su vida? Calladito se ve más bonito, hermano. No destile veneno, no suelte la sopa, como dicen por ahí. No la suelte, porque usted no sabe a quién va a dañar. Pero hay gente que sí es firme y sí es fuerte para recibir cualquier tipo de información, pero usted no lo conoce. Yo cuando estaba en la iglesia anterior, yo recibí una información fuertísima de mi líder, fuertísima. Y yo sabía que mi esposo no estaba preparado para recibirla. Nunca se la dije. De mi boca nunca se enteró. Se vino a enterar años después por un chismoso, porque fue un hombre, ni siquiera fue una mujer, fue un hombre el que abrió la... Y él le dijo, y él me dice, ¿usted sabía? Yo le dije, sí, yo sabía. ¿Y usted por qué no me lo dijo? Y le dije, por guardar tu corazón. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando nosotros pensamos que porque nos justificamos en lo que estamos haciendo, tenemos el derecho de dañar corazones. Tenemos el derecho de no solamente dejar que eso nos afecte, sino que arrastrarnos a los que más podamos. Porque es que yo no me voy a quedar con esto solo, porque es que yo tengo y creo que es justo y necesario lo que estoy haciendo. Recuerden que Dios siempre obra en el silencio. Y yo me quedé por muchos años en esa iglesia.
fuimos formados en esa iglesia. Y cuando el líder se fue a ir de la iglesia, yo lloré, ¿sabe? Yo recuerdo, yo llegué a mi casa y yo lloré. Y yo le decía a mi esposo, yo sentía como el Espíritu Santo me dijo, les faltó orar por él mucho tiempo. Y eso a mí me marcó mi vida. Y yo desde ahí, hermano, yo no publico, yo no comparto cosas de líderes que le han fallado al Señor. Yo no comparto esas cosas que hablan mal de los pastores o de los líderes o de alguien. Yo no comparto eso. ¿Sabe por qué no lo comparto? Porque yo lo único que hago es orar para que eso pase, para que venga una restauración, para que las almas que han sido dañadas sanen su corazón, porque es que a eso me llamó el Señor, a restaurar. A eso me llamó el Señor, a levantar. El Señor no me llamó a dañar ni a destruir. Él me llamó a dañar y a destruir, pero las obras de las tinieblas, no a la gente, porque la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, hermano. Y no justifico el pecado, porque no lo justifico. Pecado es pecado aquí en la Cochinchina, hermano. Pero sé que la justicia viene de Dios. Y sé que cada uno de nosotros vamos a recibir nuestro merecido por lo bueno y lo malo que hagamos. Yo me iré el día que el Señor me llame. Yo me tengo que encontrar con Él. Y allá no va a estar mi esposo, mis hijos acompañándome, no, solita, hermano. Ay, ay, ay. ¿Se imagina? Cuando el Señor me llame, ay, Señor bendito. No, que me cambié de equipo. No creo que el Señor me vaya a decir eso. No, Él me ama así. Americana y todo, Él me ama, hermano. A usted lo ama siendo caleño, hermano. Es que es así, hermano. Él nos ama con todos nuestros defectos. Pero como iglesia tenemos que entender algo. Fuego Santo dice que vamos a ser restauradores. Vamos a ser restauradores. Pero vamos a pasar por el fuego. Y vamos a ser zarandeados. Y vamos a ser probados. ¿Y sabe para qué vamos a ser probados? Para ser aprobados por Dios. Porque para que haya un avivamiento en nuestra vida, tenemos que ser molidos, hermano. Molidos. Hay una historia que me gusta mucho y es la de los hijos de Noé, Sem y Jafet y Cam. ¿Se acuerdan que Noé se emborrachó? Y cambió la desnudez de su padre y salió a chismosearlo y a contarlo. ¡Ah! Y sus hermanos, ¿qué hicieron? Cogieron la capa y se fueron de espaldas a taparle la desnudez a su padre. Los que la taparon fueron bendecidos y prosperados. El que habló y murmuró fue maldecido por Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo todas estas cosas que el Señor nos enseña. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte: ten los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar. Si Pedro hubiese mirado a Jesús de la manera que debía de hacerlo, no hubiera intervenido así tan violentamente para cuidar a Jesús. No se preocupe, que cada quien recibirá su recompensa. Dios es justo, ¿cuánto lo creen? Y preocúpese porque su vida sea un olor fragante delante de Él. No se preocupe por los demás, preocúpese por usted. Preocúpese porque si tal vez hablaron y lo que te dijeron afectó tu corazón, allí ya quedó sembrada una semilla del enemigo. Porque cuando Dios habla a nuestro corazón, no tiene por qué haber tristeza ni dolor.
Cuando Dios habla a nuestro corazón, no tiene por qué dañarnos. Pero el enemigo es experto en dañar nuestro corazón. Y nosotros somos expertos en permitirle a Él que eso ocurra. ¿Cuánto lo creen? Cuanto más hables con Dios de la situación que te está agobiando, mejor estarás. Mejor estarás. Entre usted más le hable al Señor y le diga: Señor, esto me está afectando mi corazón. ¿Qué hago? Dios va a obrar en tu vida. Dios va a obrar en ti. Pero entre más tú quieras meter la mano, la vas a embarrar, la vas a dañar. Dios quiere restaurar nuestros corazones en esta noche. ¿Cuánto lo creen? Porque tal vez en tu casa no vienen los de tu familia, porque por culpa tuya hablaste más de lo que tenías que hablar, y ya tu familia no cree. No cree. Ya tu familia dice: pero es que esos cristianos son todos unos pecadores. Y amén, somos pecadores, hermano. Pero no creen porque les das mal testimonio. No creen porque hablas más de la cuenta y has dañado corazones. Un día a una mujer le dijeron: deja de hablar de las cosas de la iglesia porque eso está dañando el corazón de tu hija. Porque es que a esta mujer le parecía injusto lo que hacían con su hijo, y le estaba dañando el corazón a su hija. Y su hija no quería saber nada de la iglesia a causa de eso. Si ve cómo nosotros, por nuestra inmadurez, nosotros por nuestras emociones, nosotros por dejarnos de llevar por nuestra carnalidad, hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Hacemos cosas y queremos ayudar a Dios cuando Dios no necesita ayuda. ¿O Dios necesita ayuda? Dios no necesita ayuda. Deje que Dios se encarga de todo. Deje que Dios va a sacar y va a limpiar y va a levantar y va a restaurar, o tal vez va a quitar, qué sé yo. Pero Dios es soberano. No se crea más que Dios. No nos creamos más que Él, porque ahí viene la soberbia, ahí viene el orgullo. Y ayayay, hermano, porque el ayayay va a ser fuerte, el azotón. Cuando tú y yo queremos ayudar a Dios y hacemos cosas que sabemos que pensamos que están bien, pero estamos dañando, estamos destruyendo. Y cuando venga el ayayay de Dios, no te vas a preguntar por qué, más bien recuerda lo que hiciste. Más bien recuerda lo que tu boca habló. Más bien recuerda cómo dejaste al descubierto algo que dañó muchas personas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que yo viví en mi familia. Cómo se dañó una relación por años, hermano. Por años. Y uno ya se encontraba, nos veíamos. El problema no fue conmigo, pero era difícil, había como una barrera ahí. Pero tuvo que, yo llevarse a mi abuela y Dios usara a mi esposo para que eso se restaurara y se sanara. No seamos jueces, no seamos acusadores, no seamos como ese Pedro que quiere hacer la justicia en sus propias manos, y dejemos que Dios obre. Un corazón dañado es un corazón que daña demasiadas personas. Un corazón no sano es un corazón que va a hacer demasiado daño. Por eso cuando usted se va a casar, usted tiene que tener un corazón sano, un corazón que pueda darle amor a la otra persona, porque en algún momento ese corazón dañado va a dañar a su pareja. Porque hay cosas que no fueron arregladas, hay cosas que quedaron ahí tapadas y no las arreglaste nunca.
Y por eso vienen los ayayay en los matrimonios, por cosas que nunca se arreglaron en el pasado. Y yo siento de parte de Dios decirte en esta noche, nosotros somos una iglesia, somos una familia. Amén. Y nosotros estamos llamados a velar los unos por los otros. Amén. A velar los unos por los otros. A restaurar, a levantar al que está caído. Pero no a matarlo, o no a cercenarlo, o no meterle la puñalada trapera y decirle: así te quería ver, así te quería ver. Porque lastimosamente en el pueblo de Dios hay mucha gente herida y mucha gente que quiere tomar la justicia por sus propias manos. En el mundo decían: un clavo saca otro clavo. ¿Sí o no? ¿O no? Así nos decían, así era la enseñanza: un clavo saca otro clavo, no se preocupe, no pasa nada. Hágale que eso tan bobo. Pero en el reino es distinto. En el reino de Dios, Dios nos está llamando a tener compasión. Compasión. ¿A cuánto les hubiera gustado que en algún momento de su vida su familia hubiese tenido compasión de usted? Que en el momento más duro, más difícil, más donde no hay nada, no hay luz de nada, sino que todo lo que usted ve a su alrededor es oscuridad, alguien le pueda decir: no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Cuántos alguna vez les pasó algo así? Yo no puedo decir que yo he vivido que por ejemplo lo que a veces muchas personas viven, que sus padres los defraudan o sus madres. Yo no puedo decir que yo lo viví, yo no sé qué es eso, porque yo no lo viví. Yo no tuve un papá muchos años, pero lo que tuve durante 10 años me formó y me ayudó y me levantó. Y nunca vi y nunca sufrí esa decepción. Y a veces sufrimos decepciones, porque es la vida, ¿o no? La palabra lo dice: en el mundo tendréis aflicción. Y decimos: ¿pero por qué? ¿Pero tal cosa? Y no nos ponemos en el lugar. No tenemos compasión de las víctimas y de los victimarios. Tal vez la persona necesita sentir y decir: aquí vamos para adelante. Si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Si Dios te perdonó, Miller, si Dios te perdonó, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? O creer nuevamente que Dios puede hacer algo. Dios puede hacerlo de nuevo, ¿no? Dios es Dios. Él es soberano sobre todas las cosas.